Lo que vas a escuchar a continuación es algo que le pasó a una mujer de carne y hueso en un pueblo de la Sierra de Puebla durante una de las noches más largas y más oscuras de su vida. Y cuando digo oscura, no solo me refiero a la falta de luz. Me refiero a ese tipo de oscuridad que se siente, que se respira, que te sigue aunque enciendas todas las luces de la casa. Antes de que empiece el relato, quiero que sepas esto. Esa noche, Angélica no estaba sola. Algo estaba con ella. Algo que llegó sin ser invitado, que tocó su puerta con la cara de una anciana y que después intentó jalarla hacia la oscuridad de las huertas. Cuando la encontraron tenía marcas en el tobillo, marcas que nadie supo explicar bien, y lo que vio entre los árboles esa noche, todavía hoy no lo puede olvidar. Esta es su historia. Angélica tiene 32 años y es originaria de la Ciudad de México. Creció yendo de vacaciones a la Sierra de Puebla, porque su familia tiene raíces allá. Para ella, ese lugar siempre fue sinónimo de paz, de campo abierto, de olor a tierra mojada y de noches llenas de estrellas. Desde niña jugó entre los árboles frutales de la propiedad de sus tíos, corrió por los caminos de tierra y se durmió con el sonido del río que corre cerca. Nunca le tuvo miedo a ese lugar, hasta esa noche. Todo comenzó porque su tío Aurelio había fallecido hacía poco más de una semana. Era un hombre mayor, de esos que vivieron toda su vida en el pueblo, que conocían cada piedra del camino y cada árbol de la huerta. Su muerte fue esperada, porque llevaba tiempo enfermo, pero eso no quita el dolor. La familia se reunió para velar su cuerpo y después para el novenario, esa tradición de rezar 9 noches seguidas por el alma del difunto. La última noche del novenario fue un miércoles. La casa de su tía Columba, donde vivía Aurelio, estaba llena de gente durante el día. Vecinos, compadres, familiares que llegaron de distintos ranchos. Había comida, había café, había el murmullo constante de las oraciones. Pero cuando empezó a caer la tarde, la gente se fue yendo. Primero los vecinos, luego los conocidos, luego los familiares que tenían que regresar a sus casas. Para las 9 de la noche, ya no quedaba casi nadie. La tía Columba tenía que ir a quedarse con una hermana que vivía en otro rancho, a unos 20 minutos de camino. No podía quedarse sola esa noche porque estaba muy afectada por la muerte de su esposo. Entonces le pidió a Angélica si podía quedarse a cuidar la propiedad y lavar los trastes que habían usado durante el novenario. Era mucha loza, muchas ollas, muchas tazas. El tipo de trabajo que se hace mejor de noche cuando ya no hay nadie estorbando. Angélica aceptó sin pensarlo 2 veces. Era un lugar que conocía de toda la vida. Tenía teléfono con señal, aunque poca. Había luz en el patio. No había ninguna razón para sentir miedo. O eso creía. La tía Columba se fue alrededor de las 9:30 de la noche. Le dio las llaves. Le dijo que no abriera a nadie que no conociera y que si necesitaba algo, la llamara. Angélica se quedó sola en esa casa grande, rodeada de árboles, con el río sonando a lo lejos y el silencio propio de la sierra cuando ya todos duermen. Al principio todo estuvo tranquilo. Angélica empezó a lavar los trastes bajo la luz del patio, que era un foco amarillo colgado de un cable entre 2 postes de madera. La luz alcanzaba para ver bien la zona donde estaba el lavadero, pero más allá, donde empezaban los árboles frutales, todo era oscuridad. Oscuridad total, de esa que no se puede ver nada, ni con los ojos bien abiertos. Llevaba como 20 minutos lavando cuando escuchó el primer sonido. Era un tintineo, como el que hacen los cencerros que les ponen a las vacas o a las cabras para saber dónde están. Un sonido metálico, suave, rítmico. Angélica levantó la vista hacia la oscuridad de la huerta y escuchó con atención. Pensó que quizás algún animal se había metido a la propiedad, que no sería raro en un lugar así. Pero entonces el sonido empezó a moverse. No era el movimiento normal de un animal que camina o corre. Era un movimiento lento, casi calculado, que iba de un lado a otro dentro de la oscuridad, como si algo estuviera rodeando el área iluminada sin entrar en ella. El tintineo se alejaba, luego se acercaba, luego volvía a alejarse,
Y lo más extraño era que no había ningún ruido de pasos, ningún sonido de ramas rompiéndose, ningún crujido de tierra. Solo el tintineo, moviéndose solo en la noche. Angélica dejó de lavar. Se quedó quieta con las manos dentro del agua fría, mirando hacia la oscuridad. El corazón le empezó a latir más fuerte. Intentó decirse a sí misma que era un animal, que los animales a veces se mueven raro, que no había de qué preocuparse. Pero su cuerpo ya sabía que algo no estaba bien. Ese tipo de señal que el cuerpo manda antes de que la mente lo entienda. El sonido siguió por varios minutos más, moviéndose siempre dentro de la oscuridad, nunca acercándose del todo a la luz, como si supiera exactamente hasta dónde llegaba el resplandor del foco amarillo. Y entonces, de repente, el tintineo se detuvo. Silencio total. Solo el sonido del río a lo lejos y el latido de su propio corazón. Angélica agarró sus cosas rápido y entró a la casa. Cerró la puerta de la cocina con llave. Prendió todas las luces que pudo. Intentó llamar a su tía Columba, pero la señal era mala y la llamada no entró. Le mandó un mensaje de texto explicando lo que había escuchado y se sentó a esperar respuesta. Pasaron como 10 minutos. Angélica estaba sentada en la cocina, con todas las luces prendidas, escuchando el silencio de afuera. Poco a poco fue convenciéndose de que quizás sí había sido un animal, que ya se había ido, que no tenía que alarmarse. Pensó en volver a terminar los trastes, pero decidió que podía hacerlo al día siguiente. No valía la pena salir otra vez. Fue entonces cuando tocaron la puerta de atrás. No era la puerta principal que daba a la calle. Era la puerta trasera la que daba directo al patio y a la huerta. 3 golpes secos, pausados, como los que da alguien que sabe que hay persona adentro y está esperando con calma. Angélica se levantó despacio. Se acercó a la puerta sin hacer ruido. No había ventana en esa puerta, así que no podía ver quién era desde adentro. Preguntó en voz alta quién era. Una voz de mujer respondió desde afuera. Una voz vieja, rasposa, como de señora grande. Dijo que venía de camino a su casa, que se había tardado más de lo que pensaba y que si le podía dar aunque fuera un poco de agua o algo de comer. Dijo que venía muy cansada. Angélica dudó. Por un lado, en los pueblos de la sierra es costumbre ayudar al que pide, especialmente a los ancianos. Por otro lado, eran casi las 10:30 de la noche. Estaba sola y acababa de escuchar algo raro en la huerta. Pero la voz sonaba genuina. Sonaba como una señora del pueblo, de esas que caminan largas distancias con su rebozo y sus guaraches. Abrió la puerta. Afuera había una mujer mayor, alta para ser anciana, delgada, con un rebozo oscuro sobre los hombros y el cabello canoso recogido. La luz del patio le llegaba desde atrás, así que su cara quedaba un poco en sombra. Sonreía. Angélica le preguntó de dónde venía y la mujer señaló vagamente hacia los árboles, hacia la dirección de la huerta. Angélica le dijo que esperara un momento y fue a la cocina a buscar algo de comer que hubiera sobrado del novenario. Había tortillas, había frijoles, había un poco de arroz. Preparó un plato rápido y volvió a la puerta. Cuando regresó, la anciana ya no estaba parada donde la había dejado. Estaba unos pasos más adentro, dentro del umbral de la puerta, con los ojos fijos en el interior de la cocina. Y fue en ese momento cuando Angélica notó algo que no había visto bien antes. Sus ojos eran ojos que se abrían demasiado. No de manera exagerada, no de manera obvia, pero sí de una forma que no se veía natural. Como si los párpados no terminaran de cerrar bien. Y la sonrisa seguía ahí, exactamente igual que antes, sin moverse, sin cambiar, como si estuviera pegada en su cara. Angélica le entregó el plato sin acercarse demasiado. La anciana lo tomó con las 2 manos, pero no lo bajó para comer. Solo lo sostuvo, con los ojos todavía fijos en el interior de la casa, con esa sonrisa que no cambiaba. Y entonces dijo algo que Angélica no esperaba. Le preguntó si podía pasar adentro a descansar un rato. Angélica sintió que algo en su interior se apretaba. Dijo que no, que lo sentía mucho, pero que no era su casa y no podía invitar a nadie. La anciana no respondió de inmediato.
Solo la miró fijo, con esos ojos que se abrían más de lo normal, y luego ladeó un poco la cabeza, como un pájaro que observa algo que le llama la atención. Entonces dijo que entendía, que no había problema. Pero lo dijo de una manera rara, muy tranquila, casi como si no importara, porque de todas formas iba a pasar lo que iba a pasar. Angélica le dijo buenas noches y fue a cerrar la puerta. Pero cuando la estaba cerrando, la anciana ya no estaba ahí. No la escuchó alejarse, no la vio moverse, simplemente ya no estaba. Como si se la hubiera tragado la oscuridad del patio en un instante. Angélica cerró la puerta con llave y con el pasador. Echó además una silla contra la manija, como hacen los que tienen miedo aunque saben que no sirve de mucho. Se quedó parada en medio de la cocina, respirando fuerte, intentando entender qué había pasado. Sacó el teléfono para llamar a alguien, a quien fuera, pero la señal seguía sin aparecer. Pasaron quizás 3 o 4 minutos, y entonces sintió algo en su tobillo. No fue un jalón inmediato. Primero fue una presión, como si alguien pusiera la mano alrededor de su tobillo con fuerza pero sin jalar todavía. Angélica bajó la vista y no vio nada. No había nadie en la cocina, pero la presión era real, era física, era tan concreta como el piso bajo sus pies. Y luego vino el jalón. Fue un tirón violento, hacia abajo y hacia atrás, en dirección a la puerta trasera. Angélica perdió el equilibrio y cayó al piso de la cocina. El plato que había preparado para la anciana se cayó también y se hizo pedazos contra el suelo. Angélica intentó pararse, pero el jalón seguía, constante, arrastrándola centímetro a centímetro hacia la puerta. Agarró la pata de la mesa de la cocina con las 2 manos y se aferró con toda la fuerza que tenía. Gritó tan fuerte como pudo, aunque sabía que no había nadie cerca que pudiera escucharla. Gritó porque era lo único que podía hacer mientras algo que no podía ver la jalaba hacia afuera. Y fue en ese momento, mirando desesperadamente hacia la puerta, cuando vio que la puerta trasera estaba abierta. La puerta que ella misma había cerrado con llave y con pasador y con una silla. Estaba abierta de par en par, y más allá, en la oscuridad del patio, entre los árboles frutales, había algo parado. No era la anciana, era una silueta grande, mucho más grande que cualquier persona normal. Alta, ancha, con lo que parecían ser cuernos o algo que sobresalía de la cabeza, aunque la oscuridad no dejaba ver bien los detalles. Estaba quieta entre los árboles, completamente quieta, pero de alguna manera Angélica supo que la estaba mirando a ella, que la había estado mirando todo el tiempo. El jalón en su tobillo se hizo más fuerte. Angélica sintió que los dedos se le estaban resbalando de la pata de la mesa. Rezó, no con palabras ordenadas, sino con el tipo de oración desesperada que sale cuando uno siente que se le acaba el tiempo. Rezó a todo lo que se le ocurrió mientras sus dedos cedían poco a poco, y entonces se escuchó el motor de una camioneta. Unas luces iluminaron desde afuera, por la parte de adelante de la casa. Era su tío Gilberto, hermano de Columba, que había decidido pasar a ver cómo estaba Angélica, porque la tía le había contado que se había quedado sola. No tenía ninguna razón especial para ir esa noche, simplemente algo lo hizo querer ir a verificar cuando la encontró en el piso de la cocina, con las manos aferradas a la mesa y los ojos llenos de pánico. Primero pensó que se había caído, pero entonces vio las marcas en el tobillo de Angélica, marcas rojas, profundas, en forma de dedos o de algo parecido, rodeando el tobillo como si algo hubiera apretado muy fuerte. Y alrededor de las marcas, unos arañazos finos que parecían de alambre. El tío Gilberto la sacó de ahí esa misma noche. La llevaron a una clínica del pueblo más cercano donde un médico atendió las marcas. No supo explicar bien de qué eran, solo que eran reales y que debían de haber dolido mucho. Le pusieron algo para las heridas y le dijeron que descansara. Al día siguiente la familia se reunió en la casa de la tía Columba. Alguien llamó a una señora del pueblo que conocía de esas cosas, de las cosas que pasan en los lugares donde hay presencias. La señora recorrió la propiedad en silencio, especialmente la zona de la huerta y la orilla donde el terreno baja hacia el río. Estuvo un buen rato parada ahí,
viendo el suelo y los árboles. Luego dijo que en esa zona, cerca del agua, había algo que llevaba mucho tiempo ahí. Algo que no era de Dios y que se alimentaba de los momentos de dolor y de luto, cuando la gente está débil y triste. Los novenarios, los velorios, los momentos de duelo. Esos eran los momentos en que esa presencia se hacía más activa, más hambrienta. Dijo también que la anciana que se había aparecido no era una persona. Era una forma que esa presencia tomaba para acercarse a la gente, para ganarse la confianza de alguien antes de intentar llevárselo. Y la silueta entre los árboles era la forma verdadera de lo que estaba ahí, lo que esperaba en la oscuridad mientras la anciana hacía su trabajo. Hicieron una bendición en toda la propiedad. Pusieron ramas de ruda, pusieron agua bendita en los rincones, rezaron varias oraciones en voz alta. La señora dijo que eso ayudaría a mantenerlo a raya, pero que esa presencia nunca se iba del todo de los lugares donde se había instalado, especialmente si llevaba mucho tiempo ahí. Angélica no volvió a esa casa por muchos años, no porque nadie se lo impidiera, sino porque su cuerpo simplemente no podía. El primer año después de lo que le pasó, no podía estar en espacios abiertos de noche sin que le diera un ataque de angustia. No podía escuchar un sonido metálico sin que se le erizara la piel. No podía ver una anciana desconocida sin que el corazón se le fuera a la garganta. Fue con una psicóloga durante más de un año. Le costó mucho trabajo hablar de lo que había vivido porque cada vez que lo contaba, el miedo regresaba con la misma fuerza del primer día, como si el tiempo no hubiera pasado. Hubo noches en que se despertaba convencida de que algo le estaba agarrando el tobillo y prendía todas las luces del cuarto y no podía volver a dormir hasta que amanecía. Lo que más tardó en superar, dice ella, no fue el miedo a la oscuridad ni el miedo a los espacios abiertos. Lo que más tardó fue el miedo a las ancianitas. Esa es su palabra, ancianitas, porque después de esa noche, cada vez que veía a una señora mayor caminando sola, especialmente de tarde o de noche, algo en su interior se tensaba. Necesitó mucho tiempo y mucho trabajo para poder mirar a una anciana sin que el recuerdo de esa sonrisa que no cambiaba le llenara la mente. Hoy Angélica puede hablar de esto con más calma, no con tranquilidad total, porque eso quizás nunca llegue, pero sí con la distancia suficiente para contarlo sin que el miedo la paralice. Dice que decidió compartir su historia porque siente que hay mucha gente que ha vivido cosas parecidas y que no se atreve a contarlas por miedo a que no le crean o a que se burlen de ella. Dice también que aprendió algo esa noche que no olvida, que hay lugares en el mundo donde las reglas normales no aplican, lugares donde lo que camina de noche no siempre es lo que parece, donde el sonido de una campanilla puede ser algo que no tiene cuello ni collar, donde una puerta bien cerrada puede abrirse sin que nadie la toque. Y dice que si alguna vez te quedas solo en un lugar así, de noche, y escuchas un tintineo que se mueve en la oscuridad sin que haya ningún animal a la vista, no te quedes a investigar. No abras la puerta a quien toque. Entra, cierra todo, y espera a que amanezca, porque lo que hay afuera no siempre quiere hacerte daño de inmediato. A veces primero quiere que le abras la puerta. Magdalena tenía 26 años cuando decidió mudarse sola por primera vez. Era una mujer tranquila, de carácter fuerte, originaria de Xalapa, Veracruz. Había conseguido un trabajo estable en la Ciudad de México y necesitaba un lugar donde vivir sin gastar demasiado. Alguien en su trabajo le habló de una vecindad pequeña en Ecatepec, Estado de México, sobre la calle Josefa Ortiz. Le dijeron que era barata, que estaba cerca del transporte y que los cuartos eran decentes. Magdalena fue a verla un martes por la mañana. Habló con el encargado, pagó el primer mes y se mudó esa misma semana. No había mucho que pensar. Era lo que necesitaba. La vecindad tenía forma de pasillo largo. Al entrar, había una reja de metal oxidada que chirriaba cada vez que alguien la abría. A la derecha estaban los cuartos, uno tras otro, separados por paredes delgadas. Al fondo había un patio pequeño con una llave de agua y una pila de cemento donde los vecinos lavaban la ropa. El techo del patio era de lámina de metal. Cuando llovía, el ruido
gritos para que alguien te escuchara. Magdalena tomó el segundo cuarto desde la entrada. No era gran cosa, pero era suyo. Los primeros días fueron tranquilos. Magdalena llegaba del trabajo, calentaba algo de comer, veía un poco de televisión y se dormía. Los vecinos eran personas que trabajaban igual que ella, gente que salía temprano y regresaba tarde. No había mucho trato entre ellos, apenas un saludo en el pasillo o una mirada al cruzarse en el patio. Así pasaron las primeras semanas. Nada fuera de lo normal, nada que le generara desconfianza. Fue como a los 3 meses cuando todo empezó a cambiar. Un sábado en la tarde, Magdalena salió a comprar algunas cosas a una tienda de abarrotes que estaba a media cuadra de la vecindad. La señora que atendía era una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello recogido y delantal azul. Mientras Magdalena ponía sus cosas sobre el mostrador, la señora la miró de una forma distinta. No era una mirada cualquiera. Era una mirada cargada de algo que Magdalena no supo descifrar en ese momento. La señora le preguntó en voz baja, casi como si no quisiera que alguien más la escuchara, si ella vivía en la vecindad de la calle Josefa Ortiz. Magdalena dijo que sí, que llevaba 3 meses ahí. La señora dejó de cobrar, apoyó las manos sobre el mostrador y la miró fijamente. Le dijo que tuviera mucho cuidado, que en esa vecindad había una señora mayor que hacía años vivía ahí escondida, que casi nadie la veía, pero que los vecinos que habían durado más tiempo hablaban de ella con miedo. Le dijo que esa mujer hacía maldades, que había gente en el barrio que lo sabía y que prefería no hablar del tema. Le dijo que nunca aceptaran nada de nadie en ese lugar, ni comida, ni agua, ni ningún favor. Y sobre todo, que si algún día la veía, que no se le quedara mirando. Magdalena pagó sus cosas y salió de la tienda sintiendo que el aire estaba un poco más pesado que antes. Ella no era supersticiosa, no creía en brujas ni en cuentos de viejas, pero algo en la forma en que la señora le habló, algo en sus ojos, le hizo tomar la advertencia en serio. Llegó a su cuarto, cerró la puerta con llave y pasó el resto del día sin poder quitarse esa conversación de la cabeza. Durante las semanas siguientes, Magdalena empezó a prestar más atención a lo que pasaba en la vecindad. Se fijó en cosas que antes no había notado. Había un cuarto al fondo, muy cerca del patio, cuya puerta siempre estaba cerrada. Nunca vio a nadie entrar ni salir de ahí. No había señales de que alguien viviera dentro. Y sin embargo, de vez en cuando el resto de la vecindad estaba en silencio, Magdalena creía escuchar algo que venía de ese lado. Un crujido, un rozar de pasos, un sonido que no podía identificar bien y que prefería atribuirle a las ratas o al viento que se colaba por las láminas del techo. Le preguntó a una vecina que vivía frente a ella, una mujer joven que se llamaba Patricia, si sabía algo de ese cuarto cerrado. Patricia la miró un momento, luego bajó la vista y le dijo que no sabía nada. Pero Magdalena notó que algo en su cara cambió al escuchar la pregunta, como si supiera más de lo que quería decir. Esa noche Magdalena tardó mucho en dormirse. Pensó en llamarle a su mamá. Al final no lo hizo. No quería preocuparla por algo que quizás no era nada. Pasaron 2 semanas más. Todo parecía haberse calmado. Magdalena casi había logrado convencerse de que la señora de la tienda era una mujer con demasiadas historias en la cabeza y que ella había cometido el error de dejarse llevar. Las noches eran tranquilas, el trabajo estaba bien, la vida seguía su curso normal, hasta que llegó la noche del jueves. Magdalena se había acostado temprano ese día. Estaba cansada después de una semana larga y se quedó dormida antes de las 10 de la noche. Todo estaba en silencio. El vecindario dormía. La calle afuera estaba vacía. Entonces, a las 2:40 de la madrugada, Magdalena despertó. No fue una alarma ni un sueño lo que la despertó. Fue un ruido que venía de arriba, del techo de lámina del patio. Al principio pensó que eran gatos. Era algo que pasaba de vez en cuando, algún animal que caminaba sobre las láminas por la noche. Pero este sonido era distinto. Era más pesado. Era el sonido de algo que doblaba el metal lentamente, como si una presión grande lo estuviera aplastando desde arriba. Un sonido lento, cuidadoso,
casi como si lo que estuviera ahí arriba supiera que había alguien abajo escuchando. Magdalena se quedó quieta en su cama. Esperó. El ruido siguió. Avanzaba de un punto a otro del techo, de izquierda a derecha, despacio. Demasiado despacio para ser un animal. Los animales se mueven rápido cuando los sorprenden. Esto se movía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Debió haberse quedado adentro. Ella lo sabe ahora. Pero en ese momento, algo dentro de ella necesitaba ver qué era. Tal vez porque el miedo a lo desconocido era más grande que el miedo a lo que pudiera encontrar. Tal vez porque todavía una parte de ella pensaba que tenía una explicación lógica. Se levantó de la cama. Tomó el celular. No encendió la luz. Caminó despacio hacia la puerta de su cuarto que daba al patio y la abrió apenas unos centímetros. Se asomó hacia arriba y lo vio, sobre el techo de lámina, en cuclillas. Había una figura humana, una mujer muy vieja, de cuerpo delgado y encorvado, con el cabello blanco y muy largo que caía hacia los lados de su cara y se colgaba hacia el patio como hilos de humo. Estaba agachada sobre el techo con los brazos apoyados en las rodillas, en una posición que no parecía natural para ninguna persona, como si sus huesos no funcionaran igual que los de los demás. Estaba quieta. Magdalena no pudo moverse, no pudo gritar. Su cuerpo entero se congeló en ese momento y lo único que pudo hacer fue mirarla. Entonces la mujer volteó, la vio directamente a los ojos y sonrió. Era una sonrisa que Magdalena no va a poder olvidar mientras viva. La boca de esa mujer era una cavidad oscura, completamente oscura, sin dientes, sin nada. Solo una abertura negra que se abría lentamente en su cara arrugada, mientras sus ojos, pequeños y brillantes, se clavaban en Magdalena sin parpadear. La mujer le habló. Con una voz ronca y quebrada que salía de esa boca oscura le dijo: ¿qué se te perdió? Y luego se rió. Esa risa fue lo que rompió el hielo. Magdalena soltó la puerta, dio media vuelta y corrió hacia adentro de su cuarto. Cerró la puerta, corrió el seguro. Empujó una silla contra el picaporte, se tiró sobre la cama y se cubrió con la cobija aunque el calor era insoportable. Y ahí, tapada con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse, escuchó cómo la mujer seguía sobre el techo. Corría. De un extremo al otro del techo de lámina el metal vibraba y retumbaba con cada paso. Y mientras corría, se reía. Una risa aguda, rota, que llenaba toda la madrugada. Corría y se reía, como si estuviera jugando, como si todo aquello fuera algo muy divertido para ella. Magdalena no soltó la cobija. Empezó a rezar en voz baja, las oraciones que le había enseñado su abuela cuando era niña, las únicas palabras que en ese momento su mente podía encontrar. Rezó sin parar. No apagó el celular. Lo tenía en la mano con la pantalla encendida porque no soportaba la idea de quedarse completamente a oscuras. El ruido sobre el techo duró mucho tiempo, mucho más de lo que cualquier explicación normal podría justificar. En algún momento, ya casi amaneciendo, el ruido paró. El silencio que quedó después fue casi tan aterrador como el ruido. Magdalena esperó. No se movió. Escuchó. Nada. Solo los primeros ruidos de la calle que empezaban a sonar afuera, los primeros camiones, los primeros pasos de gente que salía a trabajar. Esperó hasta que el sol entró por la rendija de la puerta. Solo entonces se atrevió a soltar la cobija. Tomó el celular y llamó a su mamá. Eran las 6 de la mañana. Su mamá contestó asustada porque Magdalena nunca llamaba a esa hora. Magdalena le contó todo. Su mamá le dijo que se saliera de ahí ese mismo día, que no esperara, que agarrara lo que pudiera y se saliera. Eso fue exactamente lo que hizo. Ese mismo día, con la luz del sol todavía brillando afuera, Magdalena metió su ropa en bolsas de basura, agarró sus cosas más importantes y las llevó a la calle. Llamó a un familiar que tenía un carro para que la ayudara a sacar los muebles. No entró sola a ningún cuarto. No se quedó ni un minuto más de lo necesario. Pagó lo que debía y se fue. No volvió nunca. Magdalena cuenta esta historia hoy con la misma sensación de que hay cosas que no tienen explicación. No sabe quién era esa mujer.
No sabe cómo subió al techo, no sabe qué hubiera pasado si ella hubiera abierto más la puerta o si se hubiera quedado más tiempo mirando. Lo único que sabe es que algo en esa vecindad no estaba bien desde antes de que ella llegara, y que lo que vio esa madrugada no era una persona que se comportara como una persona normal. La señora de la tienda tenía razón. Hay lugares a los que es mejor no llegar, y hay cosas que, una vez que las ves, no te sueltan aunque quieras olvidarlas. Magdalena aprendió eso de la peor manera posible. A las 2:40 de la madrugada, parada frente a su puerta, mirando hacia un techo de lámina desde el que algo la miraba de regreso,